La historia no es solo un relato del pasado, es una guía para entender el presente. Bienvenidos a En 5 Minutos, tercera temporada. Soy Sebastián Candiotti y en cada episodio exploraremos los hechos que nos trajeron hasta acá. En 2011, la chispa de la primavera árabe encendió el conflicto en Siria, un país que llevaba décadas bajo el régimen autoritario de los Assad. Lo que comenzó como un reclamo por mayor libertad y justicia social se transformó rápidamente en una guerra civil sangrienta que perduró por más de una década. Siria estuvo gobernada por una dinastía familiar que impuso un régimen autoritario bajo la figura de Hafez al-Assad, quien llegó al poder en 1970 mediante un golpe de Estado. Tras su muerte en 2000, su hijo Bashar al-Assad asumió el poder, perpetuando un sistema político en el que el control del Estado recaía en un pequeño grupo de élites cercanas a la familia presidencial. El país se caracterizaba por una combinación de represión política, control sobre los medios de comunicación y una estructura de poder dominada por una minoría alauita. Bajo el régimen de los Assad, Siria experimentó una política de represión contra cualquier forma de oposición política. Los opositores políticos eran detenidos, torturados o asesinados, y el sistema de seguridad del país tenía un control absoluto sobre la vida cotidiana. Esto se reflejaba en las constantes violaciones de derechos humanos, el acoso a los periodistas y la represión de cualquier tipo de protesta. En términos sociales y económicos, Siria vivía con una creciente desigualdad. La corrupción dentro del gobierno era generalizada y las políticas económicas no favorecían a las mayorías. Las reformas económicas de principios de los 2000 que buscaron abrir el país al libre mercado solo enriquecieron aún más a las élites cercanas al régimen. Además, el país sufrió los graves efectos de la sequía que azotó al este de Siria en los años previos al 2011, lo que empeoró las condiciones de vida, especialmente para las zonas rurales, donde la pobreza y el desempleo eran altos. Las protestas en Siria comenzaron en marzo del 2011, inspiradas por las revueltas en otros países árabes. En Deraa, una ciudad del sur, un grupo de niños fue arrestado y torturado por pintar consignas contra el gobierno en las paredes de su escuela, lo que desató manifestaciones masivas que se extendieron rápidamente a otras ciudades. Los manifestantes exigían reformas políticas, el fin de la corrupción y la liberación de los presos políticos. A medida que las protestas se intensificaron, el régimen de Assad optó por una respuesta brutal, utilizando las fuerzas armadas y milicias leales para sofocar las manifestaciones. Los opositores comenzaron a organizarse y surgieron grupos armados que se enfrentaron al ejército, convirtiendo las protestas en una guerra civil. En los primeros meses del conflicto, las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar contra los manifestantes, lo que resultó en miles de muertos y heridos. El uso de la violencia estatal aumentó exponencialmente y Siria se sumió en una espiral de conflicto. A lo largo de los siguientes años, la guerra se fue fragmentando. Diferentes facciones opositoras comenzaron a surgir, cada una con objetivos diferentes. Algunas de ellas eran moderadas y buscaban una transición política hacia un sistema democrático, mientras que otras abrazaban el extremismo religioso y el islamismo. La intervención de actores internacionales complicó aún más la situación. Por un lado, el régimen de Assad estaba respaldado por Rusia e Irán, quienes le proporcionaron apoyo militar y financiero. Por otro lado, los rebeldes y los grupos opositores recibieron apoyo de países occidentales y del Golfo Pérsico, aunque de forma desorganizada y muchas veces dividida. En 2014, Estados Unidos, junto a varios aliados, inició una campaña aérea contra ISIS, que rápidamente se convirtió en uno de los actores más poderosos dentro del conflicto. A medida que la guerra avanzaba, la situación humanitaria se deterioraba gravemente. Millones de personas fueron desplazadas y la infraestructura del país fue destruida. Ciudades como Alepo, Homs y Damasco quedaron en ruinas. La población sufrió hambre, enfermedades y violencia, mientras que las fuerzas de Assad comenzaron a recuperar territorio en el norte y el sur del país. A pesar de los esfuerzos internacionales por negociar un alto el fuego y una solución política, la guerra nunca se detuvo por completo. Las conversaciones de paz no lograron una resolución definitiva, ya que las partes no lograban ponerse de acuerdo sobre el futuro de Siria. El conflicto se estancó en una guerra de desgaste, con un régimen que logró recuperar gran parte del territorio, pero sin lograr el control total. El papel de las fuerzas extranjeras, especialmente de Rusia y Estados Unidos, continuó siendo decisivo en la evolución de la guerra. En diciembre de 2024, tras años de conflicto, el régimen de Bashar al-Assad colapsó. Las fuerzas opositoras tomaron Damasco y Assad huyó a Rusia, marcando el fin de más de 5 décadas de gobierno de la familia Assad. Se estableció un gobierno de transición con el objetivo de reconstruir el país y encaminarlo hacia una nueva era política. Siria hoy sigue siendo un país profundamente marcado por la guerra.
Aunque el régimen de Assad ha sido derrocado, el país está dividido y la situación sigue siendo extremadamente inestable. Cinco minutos bastan para mirar el pasado con otros ojos. Nos encontramos en el próximo 5 minutos.